y mucho mejor como escritor de la primera novela, La Rabia. Hoy en Maníacos Podcast tendremos un invitado que sabe que reinventarse también es una forma de éxito. Carlos Medina, Nayarita, emprendedor, diseñador gráfico, fundador de la editorial Brevalia y hoy en día escritor y su primera novela, La Rabia. De dirigir una imprenta y su negocio de creación digital, pasó a dirigir mundos llenos de misterio, realismo mágico y mucho terror. Su libro nos lleva por historias cortas que nos hacen explorar el alma humana, la fantasía y lo sobrenatural. Carlos es un claro ejemplo que la creatividad puede llegar a ser un buen negocio y la pasión un camino de vida. Carlos, un gustazo de tenerte aquí, hermano. La verdad, tu nicho en especial me gusta mucho, me apasiona, porque es un nicho que muchos creen que va en decadencia. ¿Cómo tú sientes esto? ¿Tú crees que sí va en decadencia o cómo está esa situación? Bueno, primero que nada, Oscar, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por el espacio que me estás brindando. En el caso de la escritura o la literatura como tal, quizás no es tanto que vaya en decadencia, sino que últimamente ha perdido mucho auge contra las redes sociales y la inmediatez que ellas tienen, ¿no? Porque a veces el tiempo que te puede llevar consumirte un libro grueso de unas 200 hojas, te lo puede dar en 15 minutos un podcast con una reseña o un video resumen de menos de un minuto en TikTok, por ejemplo. Y las generaciones actuales quizás se están volviendo cada día más dependientes a las redes y a la vez más desesperadas y te presionan con esa inmediatez. Entonces eso quizás puede propiciar un bajo rendimiento en cuanto a la literatura de manera global. Sí, ¿verdad? Tienes mucha razón, pero siento yo que conlleva aquí otra cosa. Muchas veces ya las nuevas generaciones ya no saben ni leer bien, ya no retienen tanta información, bueno, infinidad de cosas que se vienen por esta causa, a comparación a antes que tenías que leer a fuercitas los libros de Atlas de México, ¿te acuerdas? Los atlas. O las Biblias, así. O en la primaria que nos hacían memorizar las capitales mundiales. Ahorita, ¿cuántos chavos se las saben? No, pues no. Todo está en ChatGPT, Google y Exactamente, en la todo eso. inmediatez que te hablo. O sea, Exactamente, quiero saberlo ya. exactamente. Fíjate que a mí me gusta mucho la literatura. Como pueden ver o si se alcanzan a ver, tengo varios libros, claro, de lo que a mí me interesa leer o la información que a mí me gusta, porque siento que es información que deja el autor de una manera muy auténtica, Claro. dentro de su experiencia y las autobiografías, esas me encantan y aparte del tema en específico, porque allá ahorita en internet, de verdad que me he encontrado mucha mala información también, ¿eh? Si no sabes buscar bien, Mucha basura. exactamente, mucha paja. Entonces, me gustó en cuanto supe de lo que te estabas dedicando. Hoy en día Gracias. ya te vamos a ir a conocer qué hacías anteriormente. Yo dije, sabes que necesito impulsar también esto, Te lo agradezco. formalizar. Y qué bueno que estés aquí con nosotros, queriéndote conocer un poquito más, Carlos. Queremos saber de ti, quién era Carlos de niños. ¿Tú ya tenías pensado o en qué momento dijiste, sabes que voy a ser escritor en algún momento? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, mira, mi inquietud por escribir sí nació desde niño. Yo siempre he dicho que para ser un buen escritor o un escritor en general hay que ser un buen lector. Mi madre cuando estaba niño, gracias a ella, me inculcó el hábito de la lectura. Desde aquellos primeros cómics chiquitos que había de tiras cómicas de Rico MacPato, de Condorito, de etcétera, empecé a leer eso. De ahí brincamos a las primeras novelas juveniles, digamos, igual libros de historia. Mi mamá fue mucho de comprarme enciclopedias Ujú, para saber cómo son y cómo funcionan las cosas, sí, que por cierto ya no existen. ¿no, verdad? Creo que la última enciclopedia que llegué a ver fue cuando iniciaba la era digital con la Encarta. Y después de ahí, como que ya no brincó nunca más a lo editorial de esas enciclopedias antiguas, que eran, no sé si recuerdas, unos 20, 30 tomos. Sí, que iban hasta tu casa a cobrarte Te las quincenalmente, vendían en abonos. semanalmente, algo Ajá, así, ¿verdad? exactamente. Sí, cómo no, sí. Bien, entonces ahí comienzo a desarrollar la lectura y cuando uno lee, yo creo que de manera natural te nace la inquietud también por escribir, Ujú, sobre todo cuando llegas a admirar a un autor.
y empiezas a pensar que tú quisieras hilar historias como las de él. Claro. Y yo creo que desde niños todos somos escritores en cierta medida, porque cuántas veces no jugabas con un muñequito, o en el caso de las niñas con una muñeca, y en tu mente les inventabas historias. Esta se llama fulanita, está casado con este es un soldado, están peleando. Ahí ya armaste una historia. Así es. Simplemente eras tan niño, tan pequeño, que no llegaste a plasmarla en papel, pero tu mente ya desarrollaba esos mundos imaginarios. Así es. Sí, fíjate, es muy, muy interesante. Y ahorita quiero hilarlo un poquito con lo que yo hago. Ahorita está muy de moda el storytelling. Claro. Esas famosas historias de uno mismo, por así decirlo, o de algo más, o inventar, no tanto de inventar, sino crear la historia de algo. ¿Por qué yo creé este vaso? Si yo cuento la historia, conecto más con las personas, porque como tú bien lo dices, desde niño estamos, no sé, como que revolucionados o con ese detalle de las historias, ¿no? Sí, ejercitando la imaginación. Exactamente, como las caricaturas, como cuando se van a dormir, te voy a contar un cuento, y las novelas, y todo es una historia, ¿verdad? Sí. Y qué bueno que tú ya lo pudiste hacer realidad después de eso. Si eras mucho de esos niños de que inventabas historias con los carritos, con los Yo sí, juguetes y sí, eso. sí, sí. Yo fui hijo único por azares del destino. Uno de mis hermanos, el único que tenía, falleció. Entonces, al quedarme solo, tener una mamá soltera, ella trabajaba, yo me quedaba con mi abuelita. Entonces, no es que fuera un chico solitario, pero sí era un niño que al no tener muchas veces con quién jugar, se adentraba mucho en la imaginación. Entonces, yo era ese niño que sí le creaba historias a sus juguetes, o que soñaba muchas veces con las cosas que veía en la tele, me imaginaba esos mundos. Recuerdo, ahorita se me viene a la mente una película, la de La historia sin fin, y recuerdo a ver ese niño que se subía a un dragón y andaba y vivía muchas aventuras. Entonces yo también soñaba con esas cosas que ahora son parte fundamental de los cuentos que escribo. Oh, excelente, eso es muy importante, ¿eh? No me quiero ir tan allá porque también me interesa, siento que es muy importante tu vida antes de ser este autor, por así comentarlo, porque eres autor y empresario también. Ahorita nos vas a contar un poquito más, pero antes de eso, cuéntanos, ¿cuál fue tu proceso para llegar a esto? Bueno, mira, te lo voy a contar casi desde inicio. Ujú, Eh, Nací yo aquí en Tepic, me crié aquí, estudié en la primaria Juan Escutia, a la que le llaman la Tipo, ahí en el centro. ujú, Yo crecí con las familias del centro, porque mi familia siempre vivió ahí. Estoy hablándote del primer cuadro de la ciudad, claro. de Catedral, unas cuadras. Entonces crecí con todas las historias, con todos los dichos y saberes de ahí del centro, que eran las creencias populares y los dichos populares de la gente. Posteriormente estudio secundaria, preparatoria y brinco a la Universidad Tecnológica. Ahí estudié la carrera de comercialización. Órale. Fui parte de la segunda generación, estamos hablando casi cuando se construyó la universidad. Y ahí empecé a foguearme con lo que era mi carrera, comercialización, Ujú, pero nunca dejé el hábito de la lectura ni el hábito de la escritura. Ahorita comentaste, perdón, que tenía también me dedicaba a otra cosa. ujú, Tengo un negocio de publicidad en el cual tengo 17 años ya manteniéndolo súper. y posicionado gracias a la gente de aquí de Tepic. Pero siempre mantuve esa inquietud y siempre he estado desarrollando la escritura. Fue hasta el año pasado, cuando revisando todos los escritos que tenía en mi disco duro, que por cierto muchos fueron renovados porque cometí el error de no respaldar y se me dañó un disco duro y perdí muchísimo, Híjole. pero renové otros que recordaba y si no desarrollé nuevos. Ajá. Entonces el año pasado dije, ¿sabes qué? No vale la pena escribir si nadie va a conocer tu obra. Es decir, si tú estás creando algo, no vale la pena que vivas en el anonimato. Ujú, Tienes que darlo a conocer. claro. Un pintor no sirve de nada que pinte si no da a conocer su obra jamás, si no hay nadie que la admire o que la critique de manera positiva o negativa, como sea. Entonces el año pasado fue que me decidí a lanzar por primera vez un libro propio. Ya he participado en otras ediciones, ya he participado con relatos cortos, tanto aquí como en el estado de Jalisco,
pero el año pasado fue cuando decidí hacerlo por mi propia cuenta. Interesante, ¿eh? Me gusta esta transacción porque, bueno, tú respóndeme esto. ¿Qué tan importante es tu negocio anterior de 17 años contra este proceso que ya me imagino que son dos polos muy diferentes, pero al mismo tiempo, o más bien no al mismo tiempo, en algún punto se juntan, ¿no? Sí, bueno, es un pilar fundamental porque si no tuviera el negocio y no me dedicara a lo que me dedico, que es la publicidad, no hubiera podido crear este libro que es Las Voces del Crepúsculo. Primero porque no tendría el conocimiento de edición que me permitió tanto hacer las ilustraciones como yo mismo con mi maquinaria, con las máquinas con las que cuenta mi negocio, hacer esta edición de este libro. Claro. Entonces, el negocio que se llama Publishark ha sido un pilar fundamental para el nacimiento de este libro. ¿Tú crees que si no hubieses tenido Publishark, habrías brincado hasta este lado? No, muy difícilmente. Sí. Y te voy a contar por qué. Y esto es algo a lo que se van a enfrentar o se enfrentan día a día todos aquellos que escriben. Cuando yo tenía ya listos y registrados, que por cierto le recomiendo a la gente que sea lo primero que haga, registrar sus obras, Ujú. me di a la tarea de buscar la manera de publicarlas. Y uno primero se va a las editoriales que conoce, ¿no? Ujú. En tu caso, por ejemplo, los libros que te agradan, supongo que has visto qué editorial tienen. Ujú. Entonces, supongamos que tú escribes un libro y te diriges por correo electrónico a esas editoriales. Vas a darte cuenta que la mayoría de ellas, en sus sitios web o en las respuestas que te den, si es que te responden, Sí. vendrá ahí que no reciben manuscritos no solicitados. Ah, carajo. Es decir, y primero te preguntas, bueno, ¿y si no reciben manuscritos no solicitados, cómo puedo yo dar a conocer mi obra? Ujú. Bueno, hay que contratar un agente que te represente, que vaya a hacer esa gestión en las editoriales y de alguna manera te dé a conocer con ellos. Pero ese agente no es nada más que un broker. Ujú. Si nos vamos a otro lenguaje más, más coloquial, es un coyote. Sí, claro. Es un coyote que va a agarrar lo tuyo, va a fungir de intermediario y pues se va a estar en medio ahí. Y pues se lleva una comisión o cómo te arregles, me imagino. Entonces, cuando vi eso, dije, híjole, bueno, ¿qué otra opción tengo? Ujú. Autopublicación por medio de editoriales digitales como Amazon, que Ujú. tiene print on demand. Órale. Subes tu manuscrito en formato PDF y conforme se vaya vendiendo, ellos lo imprimen al momento y lo envían. Ok, perfecto. Pero luego te das cuenta que el esquema de comisiones que te va a pedir Amazon es muy alto. Híjole, también es. Ahí ya llevas el segundo obstáculo en tu Ujú. carrera como escritor. Claro. Entonces, investigando, te vas a dar cuenta que hay también programas de fomento a creadores en gobierno, tanto del Estado como federal. Sin embargo, algunos de ellos tienen ciertas restricciones. Por ejemplo, tienes que tener ya una carrera. Entonces, si tú eres, como en mi caso, un autor emergente, no hay esa carrera porque eres nuevo. Claro. Entonces ya no entras en ciertos concursos que hay. Y en los otros hay cierto grupo o ciertos movimientos ahí que no te van a favorecer y al final pues no vas a ganar tú, o muchas veces resulta un negocio más favorable a los organizadores del concurso que al propio ganador. Entonces ya tienes el tercer obstáculo. Sí. Entonces, gracias a lo que me dedico fue que pude sortear esos obstáculos porque dije, bueno, ok, si no puedo autopublicarme a través de Amazon, por ejemplo, voy a autopublicarme yo mismo a través de lo que yo sé hacer. Exacto. Si ya escribí, si ya está registrado y si yo sé diseñar y tengo las máquinas para lograr una impresión, yo mismo lo voy a lanzar y es lo que estoy haciendo. Fíjate. Oye, hermano, me imagino que estos tres obstáculos que nos comentaste ahorita los viviste ya Sí. que querías publicarlo, ya al final, por así decirlo. Pero en el momento que quisiste salir al mundo ya como escritor, ¿cuál fue tu miedo, por una parte? ¿Y cuál fue ese motivante
que te dijo, sabes que lo voy a hacer con todo y miedo? Bueno, el primero tú ya lo dijiste, el miedo. ¿Miedo a qué? Personalmente, y quizás pudiera ser algo general en cualquier persona, llámese un escritor, llámese un pintor, un artista plástico, creo que lo primero es el miedo al fracaso y a las críticas negativas. Ujú. Porque uno mismo puede tener una percepción de su obra, que siempre hay que tener los pies en la tierra, Pues sí. siempre hay que tener autocrítica y decir, no, esto creo que no tiene ningún valor. Pero cuando crees que tu obra tiene valor, a lo primero que te enfrentas es al miedo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que te motiva? Por el contrario, el otro lado de la balanza. Los buenos comentarios de amigos que han leído o de personas que yo mismo al estudiar comercialización hice como una prueba. Ujú, ok. Vamos a dárselo a un joven, vamos a dárselo a un adulto mayor, a un hombre maduro, a un amigo, a un desconocido, y en base a la respuesta que me dieron, me dieron confianza para creer que mis cuentos iban a agradar a diferentes estratos sociales y a gente de todas las edades. Entonces eso hizo que el miedo se contrarrestara y me metió impulso para poder publicarlo. Me agrada. Fíjate que está muy interesante, pero reitero, esto que hiciste te lo dio la experiencia del trabajo Sí, pasado o de tu conocimiento gracias a esos 17 años en Publishack, ¿verdad? claro. Te lo quise reafirmar porque, pues, un escritor joven que va iniciando, puede que estos tres obstáculos, que hay miles de obstáculos, a lo mejor nada más nos dijiste estos tres, pues lo pueden tumbar y ya no se puede levantar. Pero sí me gusta reafirmar esto de cómo le hiciste tú para que ellos también puedan hacer algo similar. Bueno, la clave ahí es comenzar por lo más sencillo. Si no quieres frustrarte por esos tres obstáculos, si quieres emprender en la literatura, digámoslo de alguna manera, hay que empezar por lo más sencillo. Muchos jóvenes que no tengan acceso a las mismas máquinas que yo tengo, por ejemplo, pueden hacerlo en algunos servicios de impresión en sus ciudades, en sus estados, y buscar la manera de hacerlo. Pero si no, existió en la antigüedad, no, bueno, en la antigüedad no, en los años 60, 70, una serie de publicaciones que se llamaban fanzines. Mm, Son libros hechos con fotocopias, nada más doblados y que eran muy, muy famosos en los toquines underground. órale. Cuando yo estaba en la secundaria o en la prepa y que íbamos junto con otros compañeros a los toquines, Ajá. había fanzines, pero más que nada de política rebelde, donde venía biografía del Che Ujú, Guevara, algunos poemas rebeldes y claro. etcétera, y así los jóvenes podían darse a conocer. Si hoy tú eres un poeta, un escritor y tu obra es breve, puedes hacerlo a través de un fanzine Ujú. que puedes fotocopiar en cualquier lugar y darte a conocer. Lo importante es hacerlo, no quedarte en el qué habrá sido o qué pudo haber sido de lo que yo hago, sino lanzarlo sin miedo y sin paracaídas, Claro. aventarte sin paracaídas, Fíjate que eso sí es muy importante. El chiste sería comenzar, ¿verdad? claro, No quedarte ahí en el qué será o qué dirán o qué hubiera pasado si lo hubiera hecho o no lo hubiera así hecho. es. Oye, Carlos, fíjate que bueno, estoy enterado que tienes varias obras, pero la que quisiste publicar aquí como primera es aquí, Las Voces del Crepúsculo. Aquí espero que todos puedan ver aquí la lonita. Está muy padre. El título se me hace súper interesante, pero ¿por qué decidiste esta ser tu primera edición, hermano? Mira, manteniéndome fiel a lo que te dije de hacer algo sencillo, Ujú. este libro es una edición bootleg, o se le llama cuadernillo. Es una edición de 2 grapas, Ah, ok. pasta blanda. Ujú. Es fácil de hacer, fácil de transportar y es una edición muy común. Entonces, este libro contiene 4 cuentos de ficción y realismo mágico. ¿Por qué decidí sacarlo primero? Porque precisamente para hacerlo sencillo, yo decidí dividirlo en 3. Ok. Es decir, el primer volumen va a ser Las Voces del Crepúsculo. Ujú. El segundo volumen, te lo doy aquí como primicia, se llama Atravesar el Fuego, que Excelente. va a contener otros 4 relatos completamente diferentes. Ujú. Y el tercero, que aún no tiene nombre, va a contener otros 4 diferentes. Ya están escritos y registrados todos, Órale. pero quiero sacarlos gradualmente
para que la gente vaya conociendo y se familiarice con mi obra, con mi estilo de escritura. Ujú. Las voces del crepúsculo me pareció un nombre, me agradó muchísimo y además es un cuento que le da nombre al libro y me refiero a ese momento casi mágico que ocurre cuando ya hace el atardecer y ves esa delgada línea del horizonte que parece dividir la entrada como otra dimensión. Ujú. Se los dije hace poco a unos muchachos en Santiago, en la Universidad Tecnológica. Si ustedes han visto Stranger Things, Sí, cómo no, sí. imagínate que esa línea del crepúsculo es esa entrada hacia otro mundo, esa frontera hacia otra dimensión. Y para mí era un símbolo tanto del lanzamiento del libro que está saliendo de esa frontera, como el nombre que le da, como el cuento que le da nombre al libro. Fíjate que sí, muy interesante. ¿Hace cuánto tiempo escribiste esta novela? Los, los cuentos que conforman este libro Ajá. fueron escritos en un periodo a mediados del 2024 hasta más o menos junio de este año. Ah, excelente. Pero hay algunos que tienen una antigüedad casi también desde del 2014. Estamos ok. hablando de 11 años. Y Órale. esos van a estar en los libros posteriores. Ah, excelente. No, porque sí está muy interesante, ¿eh? Y están muy padres todo, o sea, todo el concepto que le diste está muy chingón. Pero aparte de eso, me causa interés que quisiste abrir tu propia editora. Ahí eso está muy interesante porque englobaste ya todo lo que se necesita para tú como escritor, como editor y publicista y de todo. Me imagino que eres tu propio broker ahorita y De andas, alguna manera, sí, sí. y andas en todos los sentidos, todo el ecosistema, lo tienes tú. ¿Por qué decidiste ahora abrir Brevaria? Brevaria, fíjate, te comento, Brevaria fue el nombre de un fanzine Ah, sí, órale. que sacamos, que saqué junto a otros amigos a los que invité a colaborar hace como unos 10 años fácilmente. Le puse brevaria porque eran textos breves, te hablaba de algo simple y eran hojas engrapadas. Órale. Cuando me enfrento con los 3 obstáculos que te dije que un emprendedor se puede enfrentar en literatura, me di cuenta que quizás si yo podía, debía ayudar a jóvenes u otros escritores a que no tuvieran esos obstáculos, ya sea aconsejándoles para que lo hicieran por su propia cuenta o yo fundando una editorial que le pueda dar apoyo a esos jóvenes y servicio de impresión de libros y, por qué no, también promoción, a lo cual iría unado la comercialización. Claro. Entonces me propuse crear Brevaria, que próximamente va a ser una editorial como tal, que va a poder ayudar a jóvenes, adultos, a cualquier persona a publicar su propio libro sin tantas trabas y con comisiones muy bajas, Excelente. para que todas las ganancias sean casi en su mayoría para el Para autor. el autor. Qué buena onda, ¿eh? Me imagino que todo esto, por todos los obstáculos que tú te metiste, dijiste, voy a ayudar Es correcto. a todas estas personas. Qué padre. ¿Y qué obstáculos has tenido ahora en Brevaria? Me imagino que ya son de otro nivel, ¿no? ¿O cómo has visto esto? Bueno, una vez que ya publicaste y todo, he identificado algunos otros obstáculos. El primero de ellos es la gente no lee. Ok, La gente no lee. ok. Están acostumbrados, como decíamos hace rato, a la inmediatez. Entonces, yo también pensando en llegarle a esos jóvenes que quieren leer algo bueno, pero se aburren con esos grandes tomos, fue que pensé en historias cortas. Aquí en Nayarit hay leyendas, hay quienes escriben crónica, hay quienes escriben investigación, pero creo yo, a menos que alguien me corrija, que no se había escrito ficción de este tipo en Nayarit. Entonces, mi intención es dársela a conocer a los jóvenes de manera breve para que lean y se interesen. Gracias a la experiencia que acabo de tener en la Universidad Tecnológica de la Costa, que por cierto les envío un saludo a esos jóvenes, muy agradecido con ellos, se interesaron muchísimo. Son jóvenes campesinos, hijos de agricultores, jornaleros, están estudiando cosas asociadas al campo y se interesaron muchísimo, a pesar de que algunos dijeron, es que yo no leo. Pero cuando le empecé a narrar uno de los cuentos les interesó mucho y se motivaron muchísimo. Entonces, por ahí ya pude sortear
hasta ahorita ese obstáculo de que la gente no lea. El segundo es que a veces estamos tan acostumbrados aquí en Nayarit a que todo nos venga de fuera que a la gente le falta fe. ¿Fe en qué sentido? Yo les digo, no creo ser el mejor escritor, pero sí creo que mis escritos tienen valor. Ten un poco de fe, léelo. Claro. Y hasta ahorita, todas las personas que lo han leído, espero que tú también, Vas a ver que sí. les agrada, les agradan los relatos y alguno de ellos se vuelve su favorito. Órale. Entonces aquí lo que tenemos es ese obstáculo, la falta de fe o de apoyo a los escritores nayaritas y que la gente no lee. Excelente. Fíjate que esa es muy, muy buena. Tú como publicista también, después de 17 años de experiencia como escritor, que tienes ya más, vamos a ponerle que tienes más como escritor, ¿cuál crees que va a ser tu táctica de marketing o de venta en este mundo? Pues por el tema de que la gente no lee. ¿Ya la tienes más o menos definida? Créeme que si por mí fuera, pero no me da el tiempo, Ajá. a mí me gustaría hacerlo de boca en boca y de mano en mano. Yo mismo llevar los libros a la gente. Claro. Pero como no lo puedo hacer, bueno, lo quisiera hacer así porque yo disfruto mucho el contacto con la gente. Sí, sí, mejor. Se me da mucho lo que son las relaciones públicas, digamos, y me gusta hablar con la gente. Pero como no lo puedo hacer por el trabajo, he estado utilizando las redes sociales que considero que son una gran herramienta. Pues sí. Y al ser un autor emergente o nuevo y desconocido, creo que son la principal herramienta que me va a permitir impulsarlo con los jóvenes de aquí de Nayarit. Entonces, por ese lado es donde estoy ahorita utilizándolo. Me agrada, fíjate, porque tienes temas súper chingones. El terror, todo mundo así como que... El terror, fíjate, en las películas, cuando yo lo veo en las películas, se me hace fatal, ¿eh? Pero cuando lo leo en un libro, ahí, no sé, la mente es bien canija, o sea, te lo vas imaginando. Y cuando es súper detallado, o sea, se vuelve más interesante en libro. Supongamos, no quiero decir marcas ni una en especial, que sale primero el libro de una película de terror, lo lees y quedas fascinado. Y de repente a los años sale la película, vas y la ves y quedas decepcionado. Decepciona la adaptación que le dieron. Exactamente. Entonces, el libro me encanta a mí lo que es el terror. Ya mezclado con realismo y todo mágico, ahorita que dijiste lo de Stinger Thing, está padre. O sea, creo que hay un libro también, ¿no? Sí. De eso. Yo no he leído el libro, vi un poquito la serie y me gustó, me enganchó. Ya, imagínate, ya con esa información y leer tu libro, yo pienso que va a ser como que la combinación perfecta, ¿no? Sí, bueno, yo traté de que cada relato, cada historia fuera interesante. Hay lo que yo llamo, no sé si existe ese término, horror prehispánico, que precisamente es Las voces del crepúsculo. Órale. Las voces del crepúsculo es una historia breve acerca de un joven campesino que se encuentra una figurilla mientras está arando las tierras que heredó de su abuelo. Y a raíz del encuentro de esa figurilla empiezan a sucederle distintas cosas paranormales que al final terminan atribuidas a una maldición de por ahí, algo que no voy a decir para no spoilearles esa historia. Claro, claro. Igual también hay mucha historia de fantasmas, porque la casa familiar donde yo crecí en el centro, como te comentaba, Ajá. tiene una carga potente sobrenatural, y yo desde niño he sido muy, ¿cómo te diré? Un imán para las cosas raras. Ah, sí. Y siempre he tenido cierto contacto con esa parte espiritual. Ah, ahorita que dices eso, me acordé que me comentaron de algo. Igual, a ver si te pregunto un poquito, ¿ah? Que nos vamos a salir de contexto, pero sí, ¿en qué te inspiras para escribir Principalmente, cada relato contiene una parte biográfica. Excelente. Algo que me sucedió, algo que me contó un familiar, y de ahí lo transformo en un relato fantástico de realismo mágico, o de ficción o de terror.
Eh, Tengo una profunda admiración y un profundo amor por México, por nuestro país y por nuestras costumbres. Y trato de que todos mis cuentos tengan cierto componente. El realismo mágico podríamos definirlo, por ejemplo, como la incorporación de cualquier elemento de terror o de fantasía en el entorno cotidiano. Entonces yo empiezo a narrar las historias desde un punto donde el personaje vive una vida cotidiana y de repente le suceden cosas extraordinarias. Órale. Como si tú caminaras, por ejemplo, en una calle y de repente volteas a mano derecha y te encuentras un callejón. Ujú, Nunca lo has visto ujú. y se te hace raro que esté ahí, pero decides meterte a ver hacia dónde va. De repente al salir te das cuenta que ya ni estás en Tepic ni estás en la época en la que entraste. Ya sé, Eso es el realismo mágico. está Y chingón. para inspirarte, para escribir algo así, basta con salir a las calles y vivir el día a día en nuestra ciudad. Hay tanto por ver aquí, por escribir, que da para muchísimas historias. Sí, la neta sí está muy interesante todo ese concepto y más como te comento, al momento de leer, la mente es tan poderosa que te transportas Claro, al lo lugar. vives. Tú te vuelves el personaje, por así decirlo, pero hasta sientes el miedo, el escalofrío y eso. Esa manera de que la lectura te hace vivir todo eso, la verdad, yo siento que ahorita la tecnología todavía no logra hacer esa parte, la verdad. Así que yo súper inspirado y motivado a que sigan personas como tú escribiendo, Gracias. que se motiven a hacer este tipo de proyectos porque pues ya la tecnología nos está Nos invadiendo, está ¿verdad? comiendo Sí, completamente. pero bueno, si usamos un equilibrio como tú lo estás utilizando ahorita estamos en un espacio digital, ¿verdad? Ya se vuelve algo mucho más fácil y puedes llegar a mucho más personas por estos medios. Sí, es que depende cómo la uses. Por ejemplo, en tu caso usas las redes para distribuir un mensaje positivo, Claro. pero como dijimos al principio, hay mucha paja, hay mucha basura, hay mucho cosa falsa, hay mucho mala información o desinformación que en vez de ayudar puede perjudicar. Ujú, Qué ujú, bueno que existen espacios como este que orientan, por ejemplo, en tu caso al emprendimiento, a claro, decirle a los chavos cómo hacerle a la gente. Y en mi caso con la literatura, pues simplemente motivarlos a que se animen también ellos. claro. Sí, sí, es muy importante. Oye, hermano, ¿qué sientes cuando ya ves tu libro en físico en un lugar? O sea, que tú vayas llegando a un lugar, a una cafetería, no sé, a donde tú quieras, y que esté tu libro y lógicamente tu nombre ahí. O sea, ¿qué sientes, no? No, pues es como un sueño hecho realidad, ¿no? Es una satisfacción enorme el poder ver que el proceso que seguiste se concretó en algo real y sobre todo el ver y el escuchar y el que me envíen mensajes y sus fotos de la gente que los ha recibido y sus comentarios positivos es lo que más me motiva. Ahorita comentabas de que cuando lees un libro y una historia que te atrapa puedes sentirla. Ujú, Uno de los relatos tiene que ver con fantasmas, con presencias, con seres que ya trascendieron. Y cuando lo terminó de leer una amiga que adquirió el libro, ujú. me dijo que le había llegado profundamente porque acaba de perder a su padre. Ah, mira. Y hay una cierta frasecita en ese cuento que habla que nosotros a veces no nos damos cuenta de su presencia, pero podemos percibirlos en ciertos detalles muy mínimos, como una sombra que pasa, el crujir de la madera, Ujú, ujú. etcétera. Entonces ella sintió eso y la envolvió tanto que dice que sintió profundamente mm, sintió tanto la pérdida de su padre, pero también un poco de esperanza al saber que yo ahí contaba que ellos nunca se van y siempre están aquí con nosotros. Carajo, fíjate. Entonces, el que me lo diga ella, pues, híjole, me produce pues algo indescriptible, demasiada felicidad Ujú, que ujú. la obra pueda causarle a un lector algo así. Sí, cómo no, que le llegue. Y fíjate que ahorita que me estabas comentando esto, la verdad no te lo quería preguntar para no desviarnos No, mucho, dime lo pero que quieras. eh, un amigo de nosotros en común, Ujú, así como tú me lo comentaste ahorita,
desde chico has tenido como que algo que te lleva a las cosas raras, ¿no? Sí, es un imán para todo lo raro. ¿Eso crees que ha influido a escribir este tipo de libros? Sí, claro, porque hay muchas vivencias que me han ocurrido a raíz de, te digo, Ajá. a veces andando en el centro, mira, va una historia. A ver, Yo iba a tener un viaje fuera del estado. ok. Iba caminando por la calle México a la altura de donde está Fábricas de Francia. Ujú, Bueno, creo que ahorita ya se llama de otra manera. ujú. Pero iba caminando por ahí cuando me detiene una mujer. Estamos hablando que yo tenía en ese momento algunos 27 y me detiene una mujer ya como de unos 50 y tantos. Me detiene así con la mano en el pecho y me dice, no vayas, si vas te vas a morir. Ah, carajo. Y yo me quedé así, ¿De la nada? se fue, volteé y se perdió entre la gente y ya no la vi. Ah, carajo. Por cuestiones del destino, no pude ir a ese viaje. Ajá. No se accidentaron mis compañeros que fueron, pero los dos autos que estaban adelante de con ellos sí. Y hubo muertos y se desbarrancaron. Ay, carajo. Entonces dije, como por qué alguien de la nada me diría no vayas porque si vas te vas a morir. Ajá. ¿Cómo por qué? No, pues. O es una complicado. coincidencia muy extraña, Sí. o es el destino a través de esa persona que era vidente o algo, Ujú. avisándome de algo que iba a ocurrir. Ujú. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ido? Tal vez el impacto ya abarcaría hasta donde nosotros estábamos, Ujú. o yo le hubiera pedido a mi amigo que rebasara y nos impactara a Probable. nosotros. Sí. Entonces, ese tipo de vivencias y de cosas que he tenido desde siempre son las que me llevan a escribir relatos asociados al misterio, a lo paranormal, a lo sobrenatural. Oye, está interesante esa parte, ¿eh? Y qué padre que tú tengas la visión, el valor de escribirlas para todo el mundo enterarnos y ver ese tipo de cosas. Porque, te digo, ahí voy a la pregunta que quería llegar. Dime. Nuestro amigo en común nos comentó que un día trajiste a Jaime Maussan para acá. Ah, sí, volvemos a lo mismo. Ajá. Otra de las experiencias extrañas. Antes de eso quisiera decirte un comentario. A ver. Dijiste ahorita que qué bueno que lo escribo. Por ahí leí alguna vez una frase que decía, hablar no dice nada, escribir lo dice todo. Órale. Porque si no lo plasmas, se pierde en la memoria. Efectivo. Bien, entonces, sí, o sea, yo recuerdo desde chico estar aquí en la colonia Morelos, que me quedaba a dormir con mis primos cuando estaba niño, Ujú. y su patio da al Cerro de San Juan, y desde niños veíamos luces que bajaban al Cerro de San Juan. Tú sabrás que hay una tradición muy larga de años de gente que dice que bajan ovnis al Cerro de San Juan, Sí. y nosotros llegamos a ver esas luces. Pero me pasó después que con el tiempo tomé una serie de fotografías de como tal un platillo volador, y una amiga me dijo, envíaselas a Jaime Maussan. En aquel tiempo él tenía un programa que nosotros aquí en Tepic veíamos en XHKG los domingos, Tercer Milenio, Sí. y ahí venía un correo electrónico. Yo me rehusé porque no quería ser pues, víctima de las burlas, el escarnio, la carrilla, etcétera. Sí. Pero al final dije, bueno, no perdemos nada. Ajá. Y se lo envié a Jaime Maussan. Las fotos son tan claras que le interesó. Fíjate. Le interesó, me contestó de inmediato el correo, me pidió conocerme, se ofreció a investigar el caso. Yo le dije que no, porque a mí no me interesaba nada de eso. Yo no quería ni reflectores ni nada encima de mí. Ujú, ujú. Era pues un muchacho joven en ese tiempo, tenía yo creo algunos 19. Oh, carajo. Pero me insistió en que si el caso no tenía un rostro, iba a perder credibilidad. Había alguien tenía que haber alguien que diera testimonio. Entonces acepté y para mi sorpresa no nomás vino Jaime Maussan, vino el Discovery Channel Ah, carajo, eso y no vino lo sabía. una organización americana que se llama MUFON, que es la Mutual UFO Network. Es la organización más importante a nivel mundial del estudio de los extraterrestres en cuanto a civiles. Tienen grupos de civiles en varios estados de Estados Unidos y Europa, Asia, África, etcétera. Y vinieron todos aquí, Fíjate. aquí a Tepic. Mira. De hecho, uno de tus colaboradores aquí en tu programa, estuvo ahí presente también, Sí, sí, sí. el amigo que tenemos en común. Ajá. Y pues fue una experiencia extravagante, pudiéramos llamarle así, porque Claro, pues, claro. imagínate salir en la tele a nivel mundial a través del Discovery, vivir esa experiencia de ver un platillo volador que en aquel momento
debo decir que sí produjo burla, carrilla, etcétera. Si Pues, hubiera sido hoy sería totalmente diferente, porque Maussan ahorita goza de una alta credibilidad y el fenómeno OVNI a través de la desclasificación y de los congresos que hay en Estados Unidos se ha redimido y ahorita goza de una aprobación casi total. fíjate que, no sé si es coincidencia, pero ya ves, hace 1 o 2 días salió que está también un objeto Ah, ahí el medio raro. 3 y Atlas. 3 y Atlas, algo Ajá. por el estilo, que está acercándose para acá, no sé qué onda, ¿eh? Que como dices tú, ya ahorita ya todo es creíble, pues todo ese tipo de cosas súper creíble y nada que ver, ¿eh? Es que, o sea, si hablamos de la vastedad y de lo infinito del universo, sería demasiado tonto, discúlpame la palabra, creer que somos los únicos. O Efectivamente. sea, el universo infinito y nada más una pelotita perdida en una galaxia tiene vida, es ilógico. No, Incluso yo creo que incluso va de ir en contra hasta de las matemáticas, no es posible. La probabilidad te ha de decir que debe haber millones y millones de vida, no tal vez como nosotros, tal vez vidas, ahora que está la inteligencia artificial, vidas robóticas Ujú, o ujú, vidas, anaeróbicas o de otro tipo que sean totalmente diferentes, pero vida. ujú. Es como cuando pensamos también en la existencia de Dios. Pues sí. Respeto a los ateos, respeto a quien no cree. No hablo de Dios a través de ninguna religión, pero si hablamos de un universo tan perfecto, no pudo surgir de la nada tampoco. Efectivamente. Entonces debe haber algo, así como debe haber vida. Exactamente. Sí, fíjate, es un tema muy interesante. Te digo, no te quería preguntar eso para no desviarnos, pero Va dentro de las rarezas del libro. eso sí, eso sí. Ahora, la última pregunta de esto para que ya... ¿Crees que se llegue el momento a que escribas algo sobre esto del platillo volador que viste aquí? Sí, de hecho hace muchos años escribí, y fue de mis primeros, digámosle, pininos en la escritura, un relato no muy breve, porque son como 50 páginas, que Ujú. se llama Los dioses imposibles. Órale. Voy a tratar de sintetizarlo a un cuento breve y yo creo que sí, voy a hablar de eso. Interesante. No, pues de aquí para adelante necesitamos comprar ya todos tus libros y esperemos que nos Ojalá, acompañes. espero que les agrade. No, se ve, desde ahorita se ve y la pasión con lo que lo haces tú, o sea, irradia aquí en todos nosotros y nos motiva. Y esperemos que cada vez que saques un libro nos estés acompañando. ¿Qué te Si me da la parece? oportunidad, yo encantado de No, venir a tu espacio. claro que sí, está muy padre. Bueno, ya la segunda edición que ya nos dice la premisa aquí, gracias, Atravesar el fuego se va a gracias llamar. por eso. Ya luego nos dices cuándo va a salir para que platiquemos un poquito sobre esa Claro que sí. más a fondo. Ahorita lo que queríamos, Carlos, era conocerte. Me interesó mucho cómo cambiaste de tener, vamos a decirlo, un trabajo bien posicionado. Bueno, tú como empresario, Ujú. Publishark, me imagino que todos los nayaritas lo conocemos. Es un negocio que es muy bueno. La verdad, ayudaste a muchas empresas y a muchas personas. Y cómo Publishark, o bueno, cómo Carlos, no que lo hayas dejado, pero estás incursionando, emprendiendo en este mundo de la escritura y literatura, que sabemos que hoy en día está súper, súper difícil por, Competido y difícil. por lo que comentábamos, ¿verdad? Pero qué padre que estés echándole ganas y que sigas creciendo en esta parte, ¿no? Así que vamos a ver la posibilidad Ah, vamos a ver la posibilidad de invitarte. No, vamos a ver, te vamos a invitar en cada libro que saques para ser de los primeros espacios de aquí de publicitarte y que nos hables un poco sobre este tipo de cosas. ¿Te parece? Yo encantado de venir a tu espacio y de estar con tu audiencia. Me agrada, hermano. ¿Qué sigue para Carlos en el 2026? Bien, en el 2026 definitivamente ya debe estar fuera del horno Atravesar el fuego, que va a ser el segundo libro de la trilogía. A finales de 2026 debe de venir el tercero y de ahí sigue lo que sería mi primer novela como tal. Órale. Ya está escrita, ya está registrada. ¿Por qué no salió antes o por qué no salió todo al mismo tiempo? Porque primero, como te comentaba hace un momento, quería dar a conocer la obra y que los lectores se fueran identificando con mi estilo.
Yo abogo por la brevedad, por las frases directas. Alguna de mis primeras influencias fue Howard Phillips Lovecraft, ¿lo conoces? No, fíjate, no. El maestro del horror cósmico, pero él usaba un lenguaje muy barroco, muy entreverado. Entonces, yo al apostar a la brevedad, tengo un estilo diferente y quise que la gente me conociera primero. Pero cuando finalmente salgan a la luz los 3 libros, de ahí va a seguir la gran novela que se llama La Rabia. Rabia, sí. Y La Rabia es una novela distópica, posapocalíptica, de una infección, digámosle, zombie en México, ambientada en la Ciudad de México, Jalisco y Nayarit. Órale. No se ha Súper. escrito nada como eso aquí en Nayarit, jamás. Eso sí estoy totalmente ¿Y seguro. cuándo dices que sale más o menos? Esperemos que para 2027 ya esté listo Ya para está salir. lista. Suena súper interesante, ¿eh? Si es Qué posible padre. antes. Me gusta mucho todo eso de los zombies también y las infecciones. Guerra Mundial Z, Resident Ah, Evil y todo eso, haz de sobre cuenta. esa línea va. Ah, Pero totalmente mexicana. ah, Totalmente mexicana y con mucho, mucho que ver con Nayarit. qué padre, ¿eh? Lo esperaremos. A ver si la sacas antes, ¿no? 2027 falta mucho. No te creas. Si es posible, sí. Qué bueno. Vémelo pasando para leerla. No te creas. Qué buena onda. Oye, Carlos, Dime. si con todo el conocimiento que tienes ahorita, después de tanta experiencia que te dio Publishack ahorita como escritor y todo este nuevo emprendimiento, si te pudieras regresar 15 años atrás, ¿qué le dirías a ese Carlos? 17, bueno, 15 años, ya esté Publishack con 2 años activo, ¿qué le dirías a ese Carlos de un consejo bueno que pudieras utilizar hoy en día? Aviéntate sin miedo. ¿Sí? No le tengas miedo a emprender tú solo. No le tengas miedo a lanzarte sin un paracaídas al vacío. La vida es de los que se atreven. Este, yo creo, trabajé muchos años por una empresa, trabajé una década. Ah, Y también en Guadalajara estuve trabajando. Pero yo creo que los mejores momentos de mi vida, en todos los sentidos, fueron a partir de que decidí ser independiente. ujú, El ser independiente o ser emprendedor tiene sus riesgos, tiene sus miedos. Hay temporadas buenas, hay temporadas muy malas en las que te baja la moral, sientes miedo al fracaso, sientes esa angustia de que no hay ventas, como todo en el mercado. Pero cuando superas esos miedos y pasas esa mala temporada, tienes alegrías y éxitos porque eres dueño de tu tiempo. Y exacto, todo lo que tú haces, sabes que todo éxito que logres va a ser para ti, ujú, sin compartirlo con nadie más. Es para ti, la satisfacción es enteramente tuya. Entonces yo regresaría y le diría a Carlos, lánzate sin miedo, no tengas miedo, aviéntate. sí, es cierto. Muchas personas no crecemos, no queremos dar el siguiente paso por todos estos miedos, Sí, pero dicen que el miedo es un futuro lógicamente incierto que el 90% de las veces no pasa, pues. el temor es una ilusión. Exactamente. En cuanto te quitas ese velo, te das cuenta que el panorama ni siquiera estaba tan feo como tú Sí, creías. sí, es que como lo comentamos hace rato, la mente es muy canija, así como se hace historias buenas, se hace historias malas. Y si hay esto, y si el otro, y si te caes, y que aquello, y en realidad no pasa nada. Y si te caes, ¿qué Exactamente. tiene? ¿Te levantas o qué? ¿Ah? Tendemos mucho a llorar antes de que nos peguen, a Sí, empezar a hacernos historias en la mente cuando los hechos todavía ni siquiera han ocurrido. exactamente. Qué padre, ¿eh? Qué gran consejo, de verdad que sí. Y bueno, otros dicen que gracias a todas estas experiencias, pues llegamos a donde estamos ahorita, ¿verdad? Porque si no nos hubiéramos vivido, probablemente nos hubiéramos ido por otro lado. Pero estas experiencias las transmitimos nosotros. Bueno, yo he escrito, ¿no? En algún momento me vas a ayudar para escribir un libro de mi En lo que historia. pueda, adelante. Muchas gracias. Pero tratamos de transmitir todo este conocimiento a los nuevos emprendedores. Yo estoy 100% seguro que aquí nos van a estar viendo próximos escritores, próximas editoriales y que se acerquen a ti, a que sepan toda esta experiencia que tú ya viviste para que ellos no se caigan así como tú te caíste, como nosotros
nos caímos, ¿verdad? Y ahorita, ¿dónde pueden encontrar tu obra? ¿Dónde te pueden encontrar? No sé si en redes sociales o Sí, cómo está. bueno, en redes sociales pueden buscarme como Carlos Medina Ujú, o Carlos Medina Escritor en Facebook y les va a aparecer una fanpage donde para identificarla, bueno, arriba va a decir Las Voces del Crepúsculo, está la portada. ujú. El libro me lo pueden pedir ahí personalmente Ah, excelente. o pueden comprarlo directamente en Lienzo Librería en el centro de Tepic, Ujú. en Café Ures, en la Plazuela Hidalgo entre Ures y Zapata. Ok, sí. Y a partir de pasado mañana va a estar en Sinopsis Café, en la Avenida Juárez, frente a la Universidad de Nueva Galicia. Oh, sí, sí. Ahí va a Ok. estar disponible. Súper bien, ¿eh? Estaba disponible también en Ludus, pero ahí ya se agotaron los ejemplares. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Sí, ¿cómo has visto el movimiento? Sí, La verdad estoy agradecido con toda la gente porque ha sido una muy buena recepción la que le han dado. Me han brindado muy buenos comentarios y la verdad, pues me motivan a seguir escribiendo. eso es muy importante, ¿verdad? La retroalimentación de Sí, ellos. Todo que te escriban a tu fanpage. todo va a ser leído, todo va a ser respondido. Exacto. Críticas constructivas, Ajá. hate, si me quieren tirar, también es bien recibido No, porque ayuda a ayuda. equilibrar la balanza y ver dónde está fallando. Exactamente. Que alguien me diga, oye, este cuento me aburrió porque, perfecto, entonces ya sé que ese tipo de historias no le gusta a mis lectores. Exactamente. Sí. Pero hasta ahorita, gracias a Dios, han sido críticas positivas. No, me agrada, Carlos. Oye, Carlos, ¿qué consejo le darías a todos esos próximos escritores de novelas, de algo, incluso hasta algo cómico, ¿no? O sea, de todo lo que quisieran escribir para que pudieran empezar de la mejor manera? Eh, lean, que desarrollen la escritura, porque escribir es un músculo, es como un músculo. Ujú, Mientras más lo practiques todos los días, mejor te va a salir. Busquen su propio estilo, no traten de imitar a nadie. Todos tenemos influencias, todos tenemos escritores a los cuales aspiramos o queremos ser como ellos, pero al final del camino tú mismo te desvías hacia tu propia naturaleza y tu estilo y vas a crear tu propio tipo de literatura. ujú. Siempre hablo yo de un escritor que me marcó mucho desde joven, Mario Lebrero. Es un escritor uruguayo que me fascinó cuando leí un libro suyo que se llama El lugar. Ese escritor es tan peculiar que cuando fue el boom latinoamericano aquí en cuanto a los autores y donde surgieron Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y todos esos grandes, Ujú. a él no pudieron encasillarlo ahí y les llamaron o les crearon una corriente especial que se le conoce como los raros, Órale, porque no, su literatura no está encasillada en ninguna en ningún otra. lado. Ajá, Entonces me motivó tanto que yo siempre quise escribir igual de raro que él. órale. Entonces yo a los jóvenes les digo que busquen su estilo y lo van a encontrar, pero sobre todo lean y ejerciten esa escritura como si fuera un músculo. Excelente. Me agrada, Carlos. Muy buen consejo. Pues aquí vamos a estar, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que tengas mucho, mucho éxito. Gracias. Vamos a leer tu libro, te vamos a dar las retro y vamos a esperar tu obra. Esperemos que la saques pronto, que está chida toda esa de zombies y todo eso, me encanta. De hecho, ahorita voy a tener un viaje ahorita próximo. Me voy a aventar todo este libro y ya para la siguiente semana te doy algo de Hecho. retroalimentación, ¿verdad? Y pues también aquí con nosotros, igual quien quiera el libro o información, que nos pregunte y le pasamos tu Claro que sí, contacto claro. y vemos la manera de cómo hacer sinergia todos juntos, pues para seguir creciendo, Te lo ¿verdad? agradecería mucho y nuevamente gracias por el espacio. No, 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 pues al contrario, Carlos. Que estés muy bien, gracias por Oscar, todo. muchísimas Te gracias. veo aquí pronto, ¿sale? Claro que sí. Ánimo, maníacos, cuídense mucho.